qué caldo de cultivo hace falta para llegar a estos movimientos radicales. Conocemos muy bien el de los talibanes, por ejemplo, en Afganistán, pero otros quizá no tanto. ¿Tienen algún componente en común los movimientos que llegan a radicalizarse? Bueno, digamos que los grupos terroristas, y hay un artículo estupendo que aprovecho para recomendar si alguien tiene más interés, que es Las 4 oleadas del terrorismo moderno, del profesor Rapaport, que básicamente lo que nos dice es que en cada generación, ¿no?, existe por la juventud, porque además si hay una característica de las personas que se implican en terrorismo, es que la inmensa mayoría son jóvenes. El terrorismo, fíjate, la implicación terrorista, es un fenómeno de juventud, y esto se explica por cuestiones básicas, ¿no? Es esa época del desarrollo vital de una persona en la que buscas tu propia identidad. Cuando el córtex no está cerrado y está te guías por los impulsos. Esto no es broma, hasta los 24 años no tienes sellado el córtex. Y tienes esta necesidad de aventura, de rebeldía, de buscar todo lo opuesto a lo que te ha venido por tu propia educación en tu casa. A mí debe ser que no se me ha cerrado todavía el córtex. Sí, es muy claro. Pues entonces es verdad que se explica, ¿no?, que la inmensa mayoría de las personas que se implican en este tipo de actividades son jóvenes, y también es otro tema que hasta ahora ha sido también protagonizada por hombres jóvenes. Es verdad que las mujeres también han participado, pero los números son mucho más pequeños. Estamos hablando de que 9 de cada 10 son hombres y 1 de cada 10 mujeres. La tendencia está cambiando, pero todavía las cifras nos permiten decir que es verdad que es un fenómeno de hombres jóvenes. En esto no queremos paridad, señores, por Dios, en esto no queremos paridad. Y en una psicología común también, porque has mencionado antes las oleadas de europeos que se unían al yihadismo, que en su momento, claro, esto lo hemos perdido de vista porque parece que fue muy lejano, pero en realidad no es tan lejano, que eran inmigrantes de segunda, tercera generación que no terminaban, ¿no?, corrígeme si sí, no es así, pero tenían un contexto muy concreto que era, familias que en el país de acogida de sus padres o de sus abuelos no terminaban de verse completamente integrados, sentían una hostilidad manifiesta, y en ese momento pues se radicalizan. Claro, efectivamente, esto opera muy bien en el yihadismo, y para entender por qué jóvenes europeos, nacidos y crecidos en sociedades democráticas, abiertas, deciden abandonar todo este proyecto para adoptar otro que es diametralmente opuesto y que básicamente se basa en una ideología ultra conservadora y que además tiene un componente belicoso, ¿no? Esto que has explicado responde muy bien a este perfil de jóvenes europeos, hombres y mujeres, porque aquí sí que tenemos que hablar de un 15% de mujeres movilizadas, todavía más jóvenes que los hombres, fíjate, tienen por media 5 años menos que los hombres que se movilizan. Pero volviendo a lo que comentábamos anteriormente, también depende en qué ideología nos estemos centrando, ¿no? Las oleadas del terrorismo moderno, de las que nos habla Rapaport, básicamente nos dicen que efectivamente en cada generación hay un grupo de jóvenes que tienen unas demandas que son diferentes a las que tienen sus padres, y que, como digo, una minoría, para alcanzar esas demandas, que en cada momento son diferentes, bueno, pues digamos que supera la línea de lo que legítimamente es aceptable en democracia, ¿no?, que es poder tener ideologías radicales. Esto es absolutamente legítimo en democracia. Tú te puedes situar, ¿no?, dentro del eje ideológico donde mejor te parezca, siempre y cuando no saltes esta línea de lo que ya es dar un salto a la violencia, es decir, legitimar el uso de la violencia para conseguir un fin, pues, religioso o político, ¿no? Una vez que se salta esta línea, ya estás en el ámbito del delito, y por tanto ahí ya entra pues otra circunstancia, ¿no?, el Código Penal. Pero como digo, las motivaciones son muy distintas, ¿no? Hablamos que en el terrorismo moderno la primera oleada pues es el anarquismo, que se rebela contra el sistema de los zares en Rusia. Luego vemos una segunda oleada que está más inspirada en las ideologías, en los movimientos de liberación nacional, pues en los procesos de independencia, de autodeterminación, efectivamente, después de en un proceso de descolonización, ¿no? Luego tenemos una tercera
tercera oleada que está inspirada en la ideología de extrema izquierda y que es muy característica de Europa, ya que hablamos pues de las Brigadas Rojas en Italia, la Baader-Meinhof en Alemania y también, bueno, en cierto modo de ETA en España, porque si bien es cierto que el fin último es la independencia, no es un grupo nacionalista, es verdad que está muy inspirado en la ideología marxista-leninista, ¿no? ¿Y el IRA se podría inscribir ahí o no? Bueno, yo el IRA, fíjate, lo veo más nacionalista. Por definición, es un grupo además católico, lo veo distinto, no lo veo exactamente igual que ETA, pero bueno, sí coinciden en esta tercera oleada del terrorismo moderno, en el que los intereses, digamos, la demanda de esta joven generación que trata, vamos, que digamos que supera un poco lo que sus padres políticamente aspiraban, bueno, pues sí que en ese sentido son grupos nacionalistas claros. Y vamos a concretar un poco cuáles serían, o sea, los grupos peligrosos a día de hoy que por lo menos nosotros conocemos, no sé si a consecuencia o por culpa de los medios de comunicación, pero casi todos tienen, bueno, pues una mirada efectivamente hacia África o hacia Oriente Medio o lo que sea, y no sé si aquí tiene parte de culpa Occidente sobre, bueno, pues esas causas principales que motivan para que sigan en activo, pues Boko Haram, los yihadistas o los grupos que puedan operar en ciertas partes de África. Claro, ¿hasta qué punto Occidente es culpable responsable de esos sí. caldos de cultivo? Porque, bueno, en el caso de los talibanes hicieron un poco la vista gorda cuando eran un contrapeso de la Guerra Fría, claro. exacto. Cuando era la Guerra Fría era otro rollo, pero claro, como incluso esos propios, o sea, dentro de todo lo que estás contándonos, efectivamente, cómo esos grupos han hecho su propia transformación al momento social actual y por qué un grupo terrorista permanece tanto en el tiempo, joder. O sea, que eso es lo que a mí personalmente como ciudadana me llama la atención. Hombre, yo creo que si hablamos a partir del 11S, un poco por acotarlo, la principal amenaza viene del terrorismo religioso, porque además es cierto que la cuarta oleada, ¿no? Nos habíamos quedado en el nacionalismo justo en la pregunta anterior, y Rapaport señala que, bueno, cuando termina, bueno, digamos que la siguiente oleada que supera un poco la fase más nacionalista es el terrorismo de inspiración religiosa, ¿no? Que tiene un momento como momento simbólico fundacional, la revolución de Irán del 79. Es verdad que esta oleada se está prolongando mucho, porque por media estas venían durando unos 25 años. Sin embargo, la oleada religiosa, bueno, pues ha superado, ¿no? Un poco este eje temporal que habíamos visto que se daba en las tres anteriores. Aquí hay que hablar de dos cuestiones fundamentales, un antes y un después del 11S, ¿no? Antes del 11S hablamos de un terrorismo religioso más vinculado a Palestina, Hezbollah, etcétera, ¿no? Sí. Y sin embargo, a partir del 11S lo que se nos pone sobre la mesa es un nuevo terrorismo religioso, en este caso yihadista, que es, bueno, pues vinculado a la interpretación suní, ¿no? Del credo islámico. Por supuesto, estamos hablando de una deformación de este credo, no una interpretación hecha por claro. los terroristas. Entonces, desde entonces diría que esa es la principal amenaza terrorista, que no significa que no haya otros grupos con otras ideologías que operan, pero es verdad que el terrorismo global, que es un poco lo que todos tenemos en mente, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo en grande, bueno, pues lo constituyen en la actualidad dos matrices, Al-Qaeda y Estado Islámico. Y esta es, digamos, las principales matrices de amenaza de terrorismo, que se manifiesta en ámbitos locales a través de grupos asociados, de franquicias locales, de simpatizantes, es decir, que es una red muy difusa, difícil de capturar, ¿no? Y esto lo hace muy resiliente, porque es verdad que ya no es si te pillo a ti, ya acabo con la organización, porque desde ti voy a desestructurarla, sino que está tan descentralizada, es tan difusa la red, que por mucho que nosotros podemos llegar incluso al líder, el movimiento va a sobrevivir, porque primero hay que tener en cuenta que es una ideología, y capturar la ideología es más complicado, y esta está más extendida que nunca, la del salafismo yihadista, que inspira el terrorismo global. Y por otro lado, bueno, el hecho de que esté tan descentralizado significa que si tú desapareces, otros lo van a hacer por ti. ¿Cuáles son los miedos actuales a los terrorismos más próximos e inminentes? O sea, por ejemplo, ciberterrorismo, cuestiones que pueden
que están un poco a punto de ocurrir. Y que nos suenan un poco a futuro también, porque bueno, claro, el ciberterrorismo está ahí y ya ocurre, es decir... ¿Qué es el ciberterrorismo? Sí, bueno, un poco en un par de líneas. Básicamente es una cuestión también de mermar, ¿no?, las capacidades y mermar o dañar al que tú consideras tu enemigo, bueno, en este caso no a través de atentados físicos, digamos, sino a través de Internet, de atacar infraestructuras críticas. Entonces, con esto quieres decir que aquí sí que el ciberterrorismo se segmentaría muchísimo más por el hecho de que no podemos concretarlo a lo mejor solamente, o sea, por ejemplo, Daesh podría tener una red de ciberterrorismo, pero pueden ser ataques terroristas a determinadas organizaciones o a determinadas instituciones individuales que haga la gente a título, pues eso, personal, por algo concreto que deciden hacer ataques de esas características. Como digo, ahora mismo el elenco de actores, ¿no?, que participan en actividades de terrorismo es muy difuso, y ahí entran estos simpatizantes que a lo mejor sin tener ningún tipo de contacto directo con una organización terrorista como tal, sin embargo sí que asumen, ¿no?, su ideología, sus estrategias, y se movilizan a favor. Entonces, es verdad que en la web pues hay una actividad, bueno, pues como la hay en el ámbito real y como todos tenemos en la actualidad en nuestras vidas, ¿no?, una dimensión física en nuestra vida real, pero toda una dimensión también virtual, pues desde nuestra cuenta bancaria, cantidad de cosas que hacemos, ¿no? Los grupos terroristas no quedan al margen de todo esto, y a diario ocurren ciberataques contra, sobre todo, como digo, pues eso, infraestructuras críticas, tratar de bloquear bueno, pues la normal vida de los países, el día a día, tratar de interrumpirla, tratar de generar situaciones que puedan ser comprometidas para el transcurso normal de la vida. Y esto hay que decirlo también, que en el contexto de la pandemia global, pues esto ha sido un elemento que se ha acelerado mucho, ¿no?, estas nuevas manifestaciones de terrorismo. De hecho, bueno, los grupos terroristas, siempre lo digo, son actores racionales, aprenden las lecciones y las aprenden porque la quieren precisamente mejorar sus capacidades. Y desde luego el contexto de pandemia también ha servido mucho para desarrollar toda esta vía, no solo de acciones terroristas, sino también de radicalización y captación online, aprovechando las medidas de distanciamiento físico y la sobreexposición a la red que hemos tenido todos en esta época de confinamientos. Bueno, pues las organizaciones terroristas han incrementado su actividad para captar nuevos miembros, para radicalizar, para extender sus estrategias. No en vano, durante la pandemia también hemos visto operaciones antiterroristas de individuos que estaban ya, pues bueno, pues con un nivel de radicalización importante, y las autoridades temieron que pudieran llegar a hacer algo, ¿no? Otras tendencias, bueno, pues sí, vemos como cómo la mirada al futuro. En Europa están emergiendo una suerte de nuevos extremismos, eso, pues por un lado también vinculados a la pandemia, también en el contexto de un momento donde la desinformación bueno, pues opera de manera muy intensa, ¿no?, sobre nuestras propias sociedades, generando pues nuevas bolsas de extremismo desde los movimientos antivacunas, desde la alt-right, ¿no?, la extrema derecha, que también está encontrando en este nuevo contexto una oportunidad de generar estos lazos, estos vínculos que globalicen, ¿no?, este movimiento. Y como digo, bueno, pues sí que vemos en Europa un auge de nuevos extremismos que están generando un escenario complejo, y lo curioso aquí es que, bueno, pues como es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues al final hay alianzas imposibles entre grupos que aparentemente no tienen mucho que ver, pero que bueno, que tienen algún punto en común, ser antisistema o ir antidemocracia liberal, etcétera, y que ahí encuentran un punto de unión, aunque de partida nos pueda parecer un tanto increíble. Recientemente he visto algunas conexiones en el discurso de grupos de ultraderecha con grupos yihadistas. Bueno, pero ahí lo que les une es eso, pues el querer acabar con la democracia, con el Estado, y con el estado de bienestar de y de derechos y libertades que tenemos en Europa, por ejemplo. Si estamos aquí al Estado social y democrático de derecho, lo estamos para efectivamente hacer un avalúo y una lectura muy concreta de efectivamente cada cosa, lo cual tampoco exime de que lo que tengamos ahora esté bien o mal o regular, o sea que es una evaluación
compleja, como tú bien dices. Claro, yo creo que aquí hay que ser cuidadoso porque es cierto que España es un país que ha desarrollado una maquinaria antiterrorista muy potente por su propia experiencia, ¿no? Hablábamos de ETA, pero no olvidemos que en España todavía de hoy ha sido el escenario del mayor atentado de Al-Qaeda en Europa, y también tuvimos el atentado del 17A en Barcelona y Cambrils, que parece que esto se ha olvidado, ¿no? Pero este atentado ocurrió y fue hace pocos años. Y es verdad que España es un país que cuenta con un sistema muy desarrollado, pero es cierto que también tenemos que tener muy claro hasta dónde llega esta respuesta a lo que es propiamente terrorismo y otras cuestiones que, insisto, Correcto. Delitos de odio, hay un montón de cuestiones que también se han avanzado en los últimos años precisamente porque son tendencias que han ido a más, han ido creciendo, ¿no? Esto es muy importante porque el equilibrio entre seguridad y libertad tiene que ser, es un equilibrio, no puede ser una balanza que se incline totalmente hacia un lado. Y esto tenemos que ser, como sociedad, tenemos que ser responsables para proteger estas cuestiones. Lo que también es verdad es que a todos nos gusta vivir bien, vivir en seguridad, en condiciones de libertad, y esto no es posible si no hay seguridad. Y esto también tenemos que tenerlo muy en claro. La libertad se consigue también gracias a conseguir unas condiciones de seguridad para toda la ciudadanía. O sea, que digamos que es una ecuación que se necesita mutuamente, sí, ¿no? Libertad y seguridad se necesitan mutuamente, y por eso también tenemos que entender que hay que cuidar esa seguridad, pero por supuesto a través de los mecanismos que corresponden. Siempre le ponemos aquí verdes a la seguridad, pero bueno, que hay una seguridad buena pero hay que estar también. vigilándola, hay que estar revisándola siempre. Carola García Calvo, solamente nos quedan unas 19 páginas de preguntas que hacerte que se han quedado en el tintero. Gracias por esta clase magistral. Así se van a quedar. Habrá que hablar otro día de terrorismo porque nos hemos remangado bien remangadas en este. Fíjate, pues ha sido un verdadero placer, la verdad. Eres la mejor, Carola. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.